Bueno, primero, muchísimas gracias por aceptar la invitación de estar hoy aquí en directo. Un placer. Miguel Ángel, os presento a quien no lo conozcáis. Es fisio en la clínica de Ibre de Valencia, que para mí, si no es la mejor, una de las mejores, pero para mí es la mejor clínica de readaptación deportiva de Valencia. Y si quiere el que nos cuente primero un poquito cómo trabajáis en la clínica y empezamos con la entrevista. Bueno, en la clínica nosotros vemos un número grande de pacientes deportistas y muchos de ellos amateur, también alguno un nivel un poquito más. Y bueno, básicamente llevamos un abordaje desde el principio de la lesión, desde que el paciente nos entra. Intentamos hacer una valoración exhaustiva de la patología y ver un poco si es tema nuestro de fisio nos lo quedamos, si no tenemos un servicio también de preparación física y de medicina y traumatología deportiva y bueno, intentamos derivar y desde el primer momento ya encauzar el trabajo y de principio a fin acompañar al deportista en su recuperación. Bien. Para que no lo sepa, es lo principal ventaja de la clínica de Ibre es que es un equipo multidisciplinar, que ya no solo vas a fisioterapia, sino hay un equipo de médico, nutricionista, fisio, readaptador deportivo, podólogo, no sé si alguien más. Entonces, tienes Tenemos ahí un también equipo psicología y demás. y pase Sí. lo que te pase de lesión, te van pasando por donde tengas que ir en cada fase hasta que te arreglan. Intentamos hacerlo, eso es, sí. Paso por Nada, paso y siempre multidisciplinar. Eso intentamos que es la colaborar clave entre al todos. final. Cada Correcto, uno su función, pero todos en el mismo camino. correcto. Eso es. Bueno, para quien no lo sepáis, vamos a hablar sobre prevención de lesiones en corredores. Mira, ya tienes preguntas. Ya Bueno, tenemos por ahí, madre mía, de verdad. ya empiezan con los Pues dolores. empezamos con el rock and roll. Vale, vale. Dolor Bueno, de cadera. Bueno, primero ahora explico y intentaremos luego resolver empezamos. dudas. Sí, sí, ahora intentaremos resolver dudas. No, Vamos a haya hablar calma. sobre... Sí, que empiezan a saco ya. Sí, sí. Vamos a hablar sobre prevención de lesiones en corredores y he invitado a Miguel Ángel para que nos dé su visión desde la fisioterapia, ya que todos los que me seguís habréis visto que meto mucha caña con que los corredores se lesionan mucho. Hay estudios que dicen que hasta el 70% de los corredores se lesionan al menos una vez al año, lo que es una barbaridad. Y no es que, en mi opinión, no es que correr sea malo ni correr lesione, sino es que correr mal lesiona, entrenar mal lesiona y no mejorar unos déficits musculares necesarios para correr también lesiona. Pero el correr por sí no es el que lesiona, sino somos nosotros como corredores los que haciendo las cosas mal nos lesionamos. Eso es. Al final mucha gente, o sea, el problema es eso, es lo que tú dices, el tener ciertos déficits que nos lleven a patología. No todos los déficits llevan a patología, pero en algunas ocasiones sí. Y luego muchas veces también entrenar mal ya no, o sea, tanto en cantidad como en forma, la cantidad de entrenamiento también es muy importante. El sobreentrenamiento o estar desentrenado para ciertas cosas también lleva muchas veces a patología. Así es. Y bueno, os explico la dinámica de hoy. Voy a hacerle una pequeña entrevista a Miguel Ángel y luego al final todas las dudas que tengáis sobre este tema podéis preguntar sobre todo lo que queráis. Así que empezamos. Y nada, Miguel Ángel, ¿cuáles son los principales problemas por los que crees que tantos corredores se lesionan? Vale, tú hablabas de un porcentaje muy alto, un 70% se lesiona al menos una vez al año y me lo creo, porque al final la evidencia lo dice y realmente hay mucha patología, mucha lesión. Yo creo que los principales problemas, yo lanzaría dos palabras clave, por así decirlo, y luego desarrollamos un poco, si te parece.
Lo primero que creo es un inadecuado manejo de las cargas de entrenamiento. Muchas veces ocurre. No dejamos al cuerpo que se nos adapte a lo que queremos y a lo que le pedimos o al objetivo que nos hemos marcado. Entonces, claro, esto muchas veces puede llevar a lesión. Si yo veo que voy bien, voy tirando, mi corazón va bien, mis pulmones van bien, todo va bien, pero mis músculos, mis huesos, mis tendones no llegan a adaptarse, van un poco a remolque y esa causa, esa mala adaptación, ese manejo incorrecto de las cargas es lo que lleva muchas veces a producir lesión y en clínica es sobre todo lo que más se ve. Aparte de la patología aguda, más traumática, por así decirlo, pues me hago un esguince o me doblo la rodilla, eso es algo que todos corremos el riesgo, pero lo que nosotros podemos manejar, eso no podemos hacer nada. Ante eso no se puede hacer absolutamente nada. Es lo que hay, puedes hacer algo de prevención, pues sí, para no doblarme un tobillo, si lo tengo fuerte, mejor. Pero sobre todo en lo que es la patología de mayor evolución, de más larga evolución, más crónica, pues ahí sí que tenemos mucho que hacer con el manejo adecuado de las cargas y permitiendo al cuerpo que se adapte. Entonces, por una parte, eso, yo hablaría de la carga y luego de los déficits, de los factores de riesgo que tenemos cada uno los suyos y muy variados a la hora de sufrir una lesión. Sí, mira, Esa sería la idea clave. Fernando, Francisco ha dicho algo muy clave, que es el descanso es otro entreno. Eso es. Y es así. Eso es. Entrenamos mucho y encima descansamos poco. Correcto. Por lo tanto, el cóctel que hay ahí es explosivo. Eso es. De hecho, con manejo de las cargas me refiero a ese tipo de cosas también. No solo el entrenar, sino descansar. Una cosa que no tenemos en cuenta normalmente, pero es muy importante y sobre todo en el deportista amateur, en el que no se dedica profesionalmente a ello, es que al final el dinero te lo ganan los lunes. Entonces, tú puedes tener una semana que te toque un volumen de entrenamiento enorme, pero si tu vida no es compatible con ello, a lo mejor eso es lo que hay que manejar, porque si no, no descansas, vas estresado, malos hábitos de comer mal, beber mal, hidratarme mal, todo eso también deriva en el tema de la lesión. El miércoles mismo hice un directo sobre entrenamiento en maratón y una persona me preguntó sobre unas pautas para preparar un maratón. Y es que depende muchísimo de la persona. No es lo mismo, nosotros no somos profesionales, nos dedicamos a trabajar y por las tardes, un rato que tenemos, con prisa nos vamos a correr. Y no va a ser lo mismo el entrenamiento que va a tener que hacer para preparar un maratón una persona que trabaja en la huerta que una persona que se tira 8 horas sentado en una silla en una oficina. Su carga laboral va a afectar al entrenamiento que va a tener que hacer, porque no van a recuperar igual las dos personas. Correcto. Me dice Molina pregunta por aquí que los que tienen una genética privilegiada si pueden entrenar algo menos. Sí, Molina, tú puedes entrenar, pero tampoco entrenes mucho menos porque si no, no haces nada. No sé si eso te responde a la pregunta, Molly. Tenemos por aquí algunas. ¿Contestamos o...? Sí, a ver. Teníamos por aquí... ¿Recomendarías los HIIT para el confinamiento o pueden lesionarnos? ¿Estás tú? Esta te la dejo. Si quieres yo luego me quedo con la de los estiramientos. A ver, lo que no podemos hacer es pasar de 0 a 100. Si nosotros estamos entrenando antes de pasar esto, de una forma continua, hacíamos series, hacíamos un entrenamiento normal, ya tenemos experiencia entrenando, pues deberás hacer entrenamientos HIIT sin pasarte, sin ahora hacer todos los días HIIT, sino unos días a la semana para intentar mantener tus adaptaciones para cuando acabe la cuarentena empezar a entrenar de la mejor forma posible. Pero hay que tener cabeza, lo que no podemos es, hasta ahora entrenaba muy poquito y ahora como estoy todo el día a casa, mañana y tarde HIIT, porque entonces sí que te vas a lesionar. No sé tu opinión. Correcto. Sí, lo mismo. De hecho,
una de las cosas que tenía yo aquí estructurada en cuanto a la pregunta que me has hecho antes, hablaba de eso también. No tenía puesto el ejemplo del confinamiento precisamente, pero sí que había reflexionado un poco sobre un perfil de paciente que vemos bastante, por desgracia, en la clínica, y es el que no hago nada durante el año, me apunto a un medio maratón, me lo preparo en un mes. ¿O a la maratón? Y casco. O a la maratón, sin haber hecho antes ninguna prueba, me lo preparo en mes y medio y casco. Lógico. Entonces, un poco es lo que hay que tener precaución. Y es otra de las cosas que muchas veces produce lesión. Eso lo vemos en clínica bastante, además. Sobre todo, además, es que son fechas claves. Se acerca la media maratón, se acerca el maratón y es cuando empieza a aumentar el volumen de gente de ese perfil. Entonces, con eso hay que tener mucho cuidado. Si tienes un objetivo y no llegas... Y encima queremos hacer los mismos kilómetros que hacen los élites. Correcto. No se puede entrenar como Kilian. Quiero hacer 100 y 120 kilómetros a la semana cuando con 60 ya me estoy pasando. Eso es. Así es. ¿Qué le dirías a la gente que corre y no hace nada de fuerza? Que es un clásico de nuestro día a día. Bueno, aquí yo creo que podemos decir cada uno la opinión. Sí. Es un clásico. Solo corro, kilómetros, y al final no hago nada de fuerza. Bueno, pues puedes tener mucha suerte y ser un tío como Molly, privilegiado genéticamente y que no te lesiones, pero lo más probable es que al final caigas, porque al final el entrenamiento de fuerza es un trabajo preventivo y es un trabajo que te va a mejorar tus cualidades físicas para correr. Entonces, lo que no necesitas, un trabajo de base. Si no tienes una base, ya no fuerza, sino una base aeróbica o un trabajo de fuerza de gimnasio, a veces hay que replantearse si marcarte determinados objetivos. Entonces, el trabajo de fuerza, de hecho, está estudiadísimo que a nivel de prevención es el más interesante y luego, con una buena planificación, se sabe que va a mejorar tu rendimiento. Entonces, yo creo que si eres un corredor, deberías meter fuerza, sí o sí. Y aquí Víctor nos va a dar la respuesta desde el punto de vista... Yo les diría que se dejen de excusas, que todos los mitos que hay por ahí de la fuerza no vale para nada en corredores, la fuerza te hace lento, la fuerza te hace pesado, son mentira, sino la fuerza bien realizada es el mejor método, está demostrado en estudio, el mejor método ante la prevención de lesiones y encima todos los estudios que miden entrenamiento de fuerza en corredores, todos muestran efectos positivos sobre el rendimiento. Por lo tanto, el entrenamiento de fuerza bien diseñado te va a hacer correr más rápido, ser más resistente, no tener calambres ni lesiones y ser capaz de aguantar esa velocidad más kilómetros y encima te vas a lesionar menos. Por lo tanto, si lo haces bien, solo tiene cosas positivas. Correcto. O sea que... Luego, lo de los principales problemas que me preguntabas, he visto por aquí una pregunta, bueno, dos preguntas. Blanca nos preguntaba si el estiramiento antes o después, y Francisco si es mejor dinámico o estático. Yo tengo una opinión sobre los estiramientos, y es que al final, a nivel de prevención y demás, yo no he conseguido encontrar nada científicamente que respalde que tenga un beneficio real el estiramiento. Sí que es verdad que pues hay gente que los hace antes o después de la sesión porque le alivia, porque le ayuda a moverse un poquito más, vale, pero no creo que sea una herramienta a tener tan en cuenta como otro tipo de medidas de recuperación, como es el propio descanso, para recuperar bien después de una actividad. Y en cuanto a si son dinámicos o estáticos antes del deporte, en principio, mi opinión es que dinámicos a modo de calentamiento y de una movilidad articular global pueden ayudar, pero al final como calentamiento yo creo que
no hay nada como un trote suave, un buen ejercicio de movilidad articular y a correr. Mi opinión es la misma. No hay ninguna evidencia que diga que estirar va a disminuir tu riesgo de lesión. Y yo, así un poco exagerado, siempre pongo a mis deportistas el mismo ejemplo. Cuando le tiras la pelota a tu perro, tú ves que se ponga a estirar antes de salir a correr a tope, no estira. Porque el estiramiento no te va a prevenir la lesión. Tienes que buscar otras técnicas y además calentamiento viene de calentar, de aumentar la temperatura corporal. Y un estiramiento no te va a ayudar a calentar y aumentar tu temperatura corporal. Y puedes hacer otros métodos, que luego igual hablaremos un poquito, que te van a ayudar también a mejorar esa amplitud de movimiento sin estirar. Y que a la vez te van a hacer aumentar esa temperatura. Ahí sí, no, pues... Madre mía. Tenemos un mogollón de preguntitas, ¿no? No nos van a dejar hacer la entrevista, te están bombardeando. Bueno, escucha, madre mía, es verdad, espera, que hay un montón ahora. La fuerza es mucho más importante que estirar, correctísimo, ¿no? Vamos, ahí opinamos, creo que exactamente lo mismo. Luego una cosa, yo siempre lo digo, a ver, si mentalmente crees que estirar te va a ir bien, estira, no porque nosotros te digamos no estires, ahora no estires y mañana te lesiones. Correcto. Pero no hay ninguna evidencia que diga que estirar va a disminuir tu riesgo de lesión. En cambio, sí que hay multitud de evidencia de que realizar fuerza va a disminuir tus lesiones. Así es, sí, eso es. Y luego estirar no a lo bestia. Sí, o sea, no, es que hay gente que se pasa de estirar y a veces puedes hacerte daño, pero no que estés generando un daño a la estructura, sino que te va a hacer daño que te vuelve. Sí. O sea, que eso tampoco es. ¿Qué decían por aquí? Vale. Factores de riesgo. ¿Comentamos un poco la jugada o factores de riesgo que podemos trabajar para prevenir lesiones? Vale. Esa era una pregunta, creo. Esta la teníamos por aquí. Sí. Si no, lo dejamos para más adelante. Sí, si queréis, hacemos la entrevista. Vamos a ir más rápido de lo que pensábamos. Vamos a intentar ir rápido y al final ya nos preguntáis todo seguido y así vamos una por una seguido. Porque si no, entre que yo hago una, luego entre que contestamos se meten 3 más. Y al final es un lío. Perfecto. Así que vamos así rápido, pam, 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 y enseguida empezamos con las preguntas de todos. Que vistas a que están nombrando a Mofara. Te van a preguntar por Mofara, tío. Me van a pillar, ¿sabes? Que ya les digo... Bueno, vale, ¿cuáles son las lesiones en corredores más comunes que ves en la clínica? Vale, a ver, lesiones. En corredor, lo más común, lo más típico son lesiones por sobreuso. ¿Vale? Y lesiones por sobreuso nos encontramos mucha tendinopatía, mucho dolor de rodilla, ¿vale? Tanto tendón como dolor anterior de rodilla, dolor femoropatelar, que tiene dentro un diagnóstico un poquito variado. Muy típico el síndrome de cintilla iliotibial, dolor en la parte lateral de la rodilla. Es una patología súper frecuente en corredores, se le llama rodilla de corredor, es una patología súper desconocida, hay muy poca evidencia respecto a ella, pero está muy extendida y en corredores llega a ser muy incapacitante muchas veces. Sí. Y lo que sí que es curioso, sobre todo en corredores que ya llevan tiempo o incluso que vienen de transferencia de otro deporte, por ejemplo de la bici, a los inicios de temporada es súper típica la periostitis tibial. En verano, después de verano, viene mucha gente con periostitis y dentro de eso pues también, sobre todo en esa parte de la temporada, al principio donde suelen caer. Y luego así alguna fractura por estrés también, sobre todo eso, sobreuso y demás, pues puede caer alguna fracturita por estrés, pero ya te digo, principalmente tendón y patología de rodilla es lo más frecuente.
¿Y qué crees que está fallando para todas estas lesiones? ¿Falta de prevención? ¿Falta de individualización del entrenamiento? Pues yo creo que faltan un poco las dos. Faltan las dos. Primero, a nivel de individualización, lo que decías tú antes, de querer entrenar como un profesional, no todos podemos, no todos debemos. No puedes entrenar como el mejor porque no tienes las cualidades del mejor ni llevas asimilada toda la carga en tu vida que lleva el mejor. Entonces, Ni eso llevar la es vida del mejor. correcto, ni llevas la vida del mejor porque curras 40 horas a la semana o más. Entonces, ahí la individualización es muy importante. Cada plan, cada persona tiene que adaptarse a un plan y dentro de ese plan que haya posibilidad de modificarlo en función del objetivo y en función de la vida que lleve la persona. Y eso es principal para prevenir lesiones, sobre todo lesiones por sobreuso o lesiones de larga evolución. ¿Vale? Y después, a nivel de... Dime. No, que todas las lesiones de sobreuso no es que ahora te haya pasado algo, sino es algo que está fallando y por el repetir ese Es un gesto sumatorio. una y otra vez, al final colapsa ese músculo o ese tejido y aparece la lesión. Eso es. Y luego, comentábamos lo de individualización y en cuanto a prevención también. O sea, prevención al final, hay una parte muy importante de la prevención y es que tiene que haber educación. Educar al paciente o al deportista de que es él el que tiene que monitorizarse y el que tiene que saber escucharse a su cuerpo. Yo si entreno una semana y me paso de lo que sea, de volumen o de intensidad o de lo que sea, lo voy a notar porque al final es que el cuerpo te para. Esas cosas hay que saber escucharlas y hay que saber decir, vale, me estoy pasando de la raya, voy a ver si bajo un poco, bajo una marcha porque a lo mejor tal, o me empieza a doler el tendón, tengo que parar, tengo que seguir, pregúntalo. Quiero decirte, no vayas a Doctor Google y te diga, no, tendón, lo mejor es el reposo y te quedes en tu casa 2 semanas sin hacer nada, luego vuelvas a entrenar, entrenes 2 días bien, te vuelva a doler y entonces estás ahí generando una tendinopatía que eso cuanto más se alarga, más tiempo te va a tocar después hasta que recuperas. Entonces, ese tipo de cosas es lo primero, la educación, por así decirlo, del deportista que tiene que saber escucharse a su cuerpo y saber cuándo tiene que parar o cuándo no. Y en caso de no saberlo, preguntarlo. Hay profesionales que les pueden ayudar. Entonces, eso es una parte importante también del tema este de la prevención y demás. Si no hay educación... Así es. Hay que, cuando noto que pasa algo, acudir a un profesional rápidamente, no dejar que vaya más, porque al final el problema lo que hacemos es que molesta. Bueno, pero hoy... Voy a ver si paro y... Hoy entreno un poquito más suave y mañana series porque es que la maratón la tengo el mes que viene y no puedo parar. No, ves al fisio que te lo solucionen ya y así el mes que viene igual puedes ir a la maratón. Pero si lo dejas para pasado mañana vas a volver a entrenar, va a ir a más y al final sí que no vas a hacer la maratón. Correcto. Sobre todo porque hay muchas lesiones, como sigo con el ejemplo del tendón porque es un ejemplo muy claro, pero bueno, la lesión el dolor lateral de rodilla, incluso me hago un esguince que hago, o sea, no todas las lesiones te van a dejar parado. Si tú tienes un objetivo, no tienes por qué parar. Hay lesiones con las que son compatibles con continuar la actividad deportiva, pero manejando, a lo mejor bajando la carga o llevando un manejo adecuado, se puede ser compatible. Pero si me paro, muchas veces lo que estoy haciendo es dejar que el cuerpo solo se vaya desadaptando. Y pasen 2 semanas, bajo mis niveles, mis capacidades de carga de mis tejidos, y lo que ocurre es que cuando vuelvo 2 semanas después quiero volver igual que estaba antes y ya no estoy igual. Y ahí es donde empezamos el círculo. Entonces lo mejor es acudir al profesional y sales de dudas. Así es. Cuéntanos cómo es el trabajo que hacéis en Ibre desde que llega un deportista lesionado
hasta que recibe el alta deportiva, por decirlo así. Vale, bueno, pues a ver, normalmente pongamos un ejemplo de un deportista amateur, ¿vale? Con una lesión de cierto tiempo de evolución, que no sea el típico caso agudo de un esguince, por ir un poquito más allá, pero bueno, la forma de actuar sería similar en las primeras fases. Lo primero que hacemos es una entrevista clínica desde el punto de vista de la fisioterapia. La anamnesis y la entrevista clínica es lo más importante a la hora de iniciar un proceso de rehabilitación. O sea, tenemos que saber qué le pasa. Con lo que nos cuenta y con lo que le ha venido pasando todo este tiempo, incluso con la historia previa, pues lesiones anteriores o en esa misma zona y demás, pues podemos llegar un poco a establecer el diagnóstico lo primero con una entrevista y con una valoración, una exploración clínica. Pues si es un dolor de rodilla, pues sí, me voy a ir a la rodilla, voy a ver qué le pasa. Si no encuentro nada en esa rodilla, ya veremos. Pero de momento eso, vamos viendo un poquito y sobre todo lo primero es dar con el diagnóstico. Que no podemos, que necesitamos algo más, pues tenemos herramientas, tenemos traumatólogo, tenemos médico deportivo que siempre nos va a ayudar a dar con el diagnóstico, con una prueba de imagen, una ecografía, pedir una resonancia, lo que sea. Y una vez tengamos el diagnóstico ya empezamos a trabajar. Nosotros, el 90% del tratamiento de patología deportiva suele ser con ejercicio físico. Ejercicio activo, correcto. Algo de terapia manual, pues si tiene una rigidez en la cadera, evidentemente esa rigidez hay que trabajarla. O una rodilla que tiene un déficit de extensión o un tobillo que no se mueve en flexión dorsal, pues sí, lo voy a poner a currar, pero primero le voy a trabajar esa flexión dorsal, ¿no? Entonces, todas estas cosas pues las trabajamos con terapia manual y luego ya ejercicio activo, que al final el paciente en consulta está una hora y en su casa, en el trabajo o donde esté, luego está el resto de la semana y ahí es donde realmente va a hacer su rehabilitación. El problema es que los corredores como que tratan la lesión como si fuese una enfermedad. Yo paro y a los días se pasará, como pasa con un constipado. Y la lesión no es así, sino la lesión normalmente está viniendo porque algo está funcionando mal. Entonces, o arreglamos lo que está funcionando mal, o por mucho que descanses, cuando vuelvas a correr, te vas a lesionar otra vez, antes o después. Y es eso, el tratamiento prácticamente es activo en la mayoría de casos, porque estamos hablando de correr. Correr es algo muy activo, de impacto, y requiere de un trabajo y una adaptación de las cargas de manera activa. Si no, no estamos adaptando a ningún tejido, a nada. Otra cosa es eso, el porcentaje de terapia manual que se haga, o si es patología aguda que requiere de una infiltración, lo que sea. Pues en ese caso sí, tenemos médico y demás y podemos un poco también utilizar ese recurso que nos va a dar la capacidad pues de generar una analgesia o en el momento que nos permita trabajar, y eso también da un plus a la hora de poder trabajar con el deportista. Y luego el valor diagnóstico también que le da el médico. Clave. Sí, sí. O sea que... y luego, eso solemos hacer. Y luego, muy relacionado con lo que has dicho, es un error que veo mucho, es que la mayoría de corredores le duele la rodilla y solo se centran en el punto donde le duele la rodilla. Pero, ¿qué opinión tienes de eso? Por ejemplo, yo creo que el problema no suele estar en esa rodilla, sino suele haber un pie que falla o una cadera que falla. Y hace que los tejidos que están en la rodilla se tensen más de la cuenta, tengan que trabajar porque otros no están actuando, y entonces al hacer más trabajo del que toca se sobrecargan y aparece la lesión. Esto es algo que vemos también frecuentemente y muchas veces sí que es así. Hay veces que no, hay veces que duele. O sea, normalmente buscamos primero
el foco. Si me duele la rodilla, me voy a la rodilla. Pero sí que es verdad que hay un porcentaje de pacientes, de deportistas, sobre todo que ante una patología de rodilla, pues suele ser porque hay algo en otra parte que me puede estar condicionando. Sobre todo en lesiones por sobreuso. Muchas veces aparece este tipo de cosas. Pues lo que hablábamos. Un dolor en la cara lateral de la rodilla es algo que está muy poco estudiado últimamente y que yo te hablo a nivel de la experiencia mía con los pacientes que he visto con esta patología, por ponerte un ejemplo, y es que es una patología súper biomecánica. Es decir, no normalmente sí, vale, me duele el lateral de la rodilla y eso está inflamado. Hay una compresión ahí y hay un roce de la cintilla, ¿vale? Pero si normalmente habrá algo que lo acompañe, o la cadera esa está rígida, o tiene un mal control del valgo dinámico de esa rodilla, o ese tobillo tiene un déficit de flexión dorsal, luego que todo eso al final genera patología, ¿no? Entonces, sí que es verdad que muchas veces hay, ante una patología concreta, algo subyacente que la está prolongando o que la está perpetuando y que eso es modificable con trabajo. Muchas veces fascitis plantar, sí, vale, es una patología por sobreuso de la fascia, pero en muchas de ellas aparece una limitación de la flexión dorsal del tobillo, una rigidez en el medio pie, una debilidad en el gemelo, todo este tipo de cosas que hace que esa fascitis no mejore simplemente bajando la carga o modificando la carga. Una mala técnica de la carrera. Correcto. Algo súper frecuente. Al final, yo de técnica de carrera, lo que más así he visto, no hay una evidencia aplastante de que digan, no hay una técnica perfecta de correr. Nadie corre perfecto. Pero sí que es verdad que hay veces que modificando eso y corrigiendo, intentando controlar esa técnica. Es muy difícil de medir eso en un estudio. Un estudio tiene que estar súper controlado, todas las variables, para que sea válido, y eso es súper difícil. Pero yo sí que veo que combinando tratamiento de fisioterapia con reeducación de la técnica de carrera, aumento de la cadencia para disminuir, por ejemplo, el impacto, el talonamiento, y enseguida se nota la mejoría en fascitis plantar, por ejemplo. Correcto. Sí, lo de la cadencia, he estado leyendo cosas últimamente por ahí y la verdad que sí que tiene bastante implicación en todo este tipo de cosas, el tema de la cadencia. Y nada, las otras ya las hemos tratado, y si quieres abrimos la veda de preguntas. ¿El qué, perdón? No, que me corta un poco. La otra pregunta ya la hemos tratado antes, y si quieres abrimos la veda de preguntas. Perfecto. A preguntar. A cuchillo. A machete. A ver. Ahora seguro que no pregunta nadie. A ver, bueno, ahora veremos. Si no charramos tú y yo. Lo que hablábamos de los déficits y demás, hay una cosa que pues yo lo digo y ahora cuando pregunten ya contestamos, pero sí que es verdad que se ve por ahí, ¿no? Corregir el valgo, o corregir la aducción de cadera, o corregir la báscula pélvica. Al final yo creo que corregir no es la palabra. Creo que hay que controlar. O sea, no se trata de obligar a esa pelvis a estar neutra, o a esa rodilla a no caer en valgo, sino si esa persona tiene esa adaptación, tiene su anatomía es así, contrólalo, intenta que la musculatura lo controle, o que su control neuromuscular lo controle, pero no vamos a centrarnos o a obsesionarnos en corregir algo que es estructurado y que está así. Muchas veces también. O fortalecer su musculatura para que sea capaz de soportar ese valgo que tiene durante años. Correcto, eso es. Ahora sí, ya se han lanzado. Ahora, empezamos. ¿Opinas que correr mucho fastidia nuestra espalda? Bueno, yo creo que habrá de todo. Dependerá mucho de la técnica, como dice Víctor. Lo de la cadencia y demás es algo relevante, y luego sí que es verdad que a menor cadencia o la gente que talona mucho,
la fuerza de reacción que ofrece el suelo es mayor porque tiene menos absorción de la energía y puede llegarse a pensar que esa fuerza llegue más a la espalda y pueda sobrecargar. Pero al final es como todo, dependerá de patología previa que tengas en la espalda o ver si tu espalda se ha machacado de correr o es por otra cosa. Que eso también es algo que hay que ver y es una de las cosas que nosotros en clínica tenemos que saber diferenciar. Me llega un tío porque le duele la espalda, él lo achaca a correr, pero espérate que a lo mejor tiene una discopatía de mogollón y ahora está teniendo un episodio de dolor discogénico y no tiene nada que ver con correr. Eso habría que verlo. Así es. Bueno, y respecto a la técnica, he dicho cadencia, pero es un método más de los que hay. No por aumentar la cadencia va a disminuir ese talonamiento. Yo he visto corredores a más de 180 pasos por minuto talonando. Es que, no, claro, que luego habrá, dentro de eso habrá de todo. Pero sí que es verdad que ahora, o sea, así a nivel de prevención y de técnica de carrera y demás, lo que es, por lo menos los estudios lo que decían es que la cadencia influye mucho en las fuerzas que... Y es lo más fácil para el deportista de controlar y cuando aumentas un pelín, solo un pequeño cambio de un 3%, ya se ve disminuido el talonamiento. Eso es. Pero hay casos y casos, no es que ahora aumentes la cadencia un poco y vayas a correr como Mo Farah. Como Mo Farah, que nos decía antes algo Jesús por ahí de Mo Farah, pero habría que... Sí, no lo he leído, solo he visto el Mo Farah. Sí, no, ahora que nos repita la pregunta. Y nos pregunta por el masaje. A ver, espera, después de la de Alex. Vale. Primero. Sí, perdón, que me he ido yo para abajo, es que no me aclaro. Vale. ¿Cómo mejorar las molestias en el ligamento inguinal? Estamos con preguntas fisioterapéuticas. Pero espera, ¿es el ligamento inguinal? Seguro, porque bueno, habría que hacer ahí también diagnóstico diferencial. Esto es como todo. Un dolor en la ingle no tiene por qué ser el ligamento inguinal. Puede ser un dolor de cadera, puede ser una pubalgia, pueden ser un montón de cosas. Una hernia inguinal, habría que ver ahí que hacer diagnóstico y que valorarlo. No es algo que podamos contestar así como así desde aquí a través de la pantalla, creo yo. Vale. De todas formas, se puede mirar. Sí. Fisura por estrés en el sacro. Pues primero habrá que bajar la carga. Eso es lo primero. Y ver cuánto tiempo llevas con esa fisura. Ver dónde está y ver un poco, luego modificar los factores que hayan hecho que esa fisura aparezca. Que seguramente sea un exceso de carga o una mala absorción del impacto por X cosa. Habría que ver cómo ha venido eso. Vale. Yo sigo, ¿no? Sí, sí. ¿Un dolor muy, muy antiguo puede tener cura? ¿Todo tiene cura? Seguro que sí. Todo tiene cura. Pero estamos en las mismas. No es algo que podamos aquí contestar sin ver el trasfondo de ese dolor, qué dolor es y demás, pero puede tener cura. La gente, lo normal es que se cure. Y el cuerpo tiende a curarnos y los dolores se curan, no hay duda, ¿vale? Pero hay que ver el trasfondo. ¿De dónde viene ese dolor? Correcto, ¿vale? ¿El masaje de descarga sirve para recuperar enfermedades y lesiones? Eso es que Jesús debe ir tieso, porque nos lo ha preguntado ya antes también, que lo he visto yo. El masaje de descarga esto es un debate bastante largo que se puede hacer aquí, pero bueno, voy a intentar resumirlo. Voy a dar la visión científica y la mía, ¿vale? Yo corro y yo me hago masajes de descarga, a mí me van bien porque me alivian, ¿vale? A nivel fisiológico, no hay pruebas de que el masaje de descarga mejore flujo sanguíneo y demás, es decir, no hay pruebas de que haya un cambio fisiológico importante después del masaje de descarga. No te va a prevenir de una lesión. Si tienes que romperte, lo más seguro es que te rompas, pero porque es que un músculo se rompa no depende de si me hago un masaje o no, depende de la carga que llevo sometiendo a ese músculo durante semanas en la planificación que lleve de trabajo. Entonces, el masaje sirve, sí, si te alivia, el masaje sirve, pero hay gente que le aliviará, gente a la que no, todo depende de la persona
y de la expectativa y sobre todo de la percepción que tenga esa persona del propio masaje. Yo personalmente, antes de meterme un palizón de alguna carrera, me lo hago, me alivia, me va bien, masaje y un poquito de movilidad articular me deja nuevo, y pues ahí cada uno que elija. También, si ¿Vale? quieres, hablamos un poquito de foam roller, ¿cómo lo ves? Yo siempre Perfecto, digo, eso te quería preguntar. Sí, foam roller y, por ejemplo, baños con agua fría, baños con hielo, eso también es un tema que a nivel de recuperación es interesante. bueno, cuéntanos un poco. Cuenta tú, porfa, que tú de foam roller Pues, sabes mucho más. a ver, yo mi experiencia es que siempre lo recomiendo a diario después de cada entrenamiento, realizar automasajes con foam roller porque está demostrado que mejora la amplitud de movimiento e incluso mejora la recuperación y sin afectar negativamente al entrenamiento. Por ejemplo, puedo utilizarlo antes de entrenar para ganar amplitud de movimiento y me va a ayudar a calentar. En cambio, los estiramientos no hay una base detrás que me diga que me van a ayudar a calentar o a prevenir lesiones. Y esto no quiere decir que realizarlo todos los días después de entrenar sirva para no tener que ir nunca al fisio a relajar, sino el trabajo que te va a poder hacer un fisio con las manitas siempre va a ser mucho mayor al que tú puedes hacer con el rodillo. Pero sí que utilizar el foam roller a diario va a hacer que tu tensión muscular vaya mejor. Y luego lo de los baños con hielo, ¿tú qué has visto por ahí? Porque también creo que es una medida de recuperación bastante interesante. Ahora en invierno no apetece mucho, pero en verano entra que flipas, y al final es algo que la gente utiliza, pero bueno, no sé si hay algo que lo respalde, alguna base científica, o simplemente tu opinión Mi sobre opinión eso. personal a mí me alivia. A nivel científico hay estudios que sí que vale y estudios que no vale o que no tiene efectos. Y luego otra cosa también es que hicieron, por ejemplo, un estudio durante un año. Claro, es que en estos casos coger 10 deportistas de altísimo nivel no se puede. Entonces es a un caso de un atleta olímpico de casi campeón olímpico. Un año entrenaron normal y al siguiente año vieron si mejoraba su marca utilizando todos los días métodos así de recuperación para poder asimilar más carga. Y lo que vieron es que al año tuvo la misma marca que el año pasado. Sí, al final Que al yo final, creo que por permitirte entrenar más, igual una mejor recuperación debido a ese hielo hace que las adaptaciones sean menores y entonces ha necesitado entrenar más para conseguir lo mismo. eso es. Bueno, al final yo creo que la mejor medida es el propio descanso. Pero bueno, todo esto son Sí. cosas que ayudan pues eso, a que la percepción nuestra sea mejor, y por lo tanto también eso a la hora de entrenar o del rendimiento ayuda. Yo siempre digo, Antes has hablado, semanas antes de competición tiene que primar la recuperación. Ya las adaptaciones ya las hemos conseguido durante el entrenamiento y lo que queremos es recuperar para llegar lo más fresco posible al día de la competición. Pero durante la temporada, por decirlo así, tampoco hay que ir recuperando a tope, sino hay que descansar y a nivel de descanso hay que descansar, pero a nivel de métodos que aceleren la recuperación, no hay que hacer tanto porque si no estás disminuyendo las adaptaciones. Tipo antioxidantes en la nutrición, que está demostrado que disminuyen las adaptaciones del entrenamiento, todo lo que es altas dosis de vitamina C y cosas de estas. Y en ese estudio se ve la aplicación de baños de hielo durante todo un año, lo que le permitió es entrenar más, pero como las adaptaciones eran menores, con ese claro, mayor volumen de entrenamiento al final consiguió la el, misma marca. el global es el mismo. Y otra Sí, cosa es la totalmente de acuerdo. recuperación muscular. Ahí sí que diariamente sí que lo vi interesante porque no es a nivel fisiológico de lo que pasa por dentro, sino es una liberación muscular para mañana poder volver a entrenar a nivel de fuerza y de tensión. Entonces ahí sí que recomiendo diariamente
los masajes. Eso. Sí, no es lo mismo levantarte de la cama más tieso que una mojama y tener que irte a correr que levantarte fresco como una rosa y tener que irte a correr, aunque hayas hecho la misma carga. Si tu sensación es mejor, seguramente vas a estar mejor. Vamos, por lo Sí, menos. por un lado distinguiría recuperación muscular, de tensión muscular más, y otra la recuperación fisiológica. En la fisiológica dejaría en periodo de entrenamiento la fatiga ahí y que el cuerpo sea la que recupere con descanso, y cuando se acerca la competición sí que muchos métodos de recuperación con nutrición que ayude a esa recuperación y métodos de los que hemos comentado, baños de hielo, por ejemplo, para llegar a ese día lo más fresco posible, pero durante la temporada dejar que sea el cuerpo el que va regenerando a nivel fisiológico. Eso es. Pero a nivel de tensión muscular, ahí sí que diariamente automasajes con Juan Roller, por ejemplo. Eso es. Sí, al final lo que comentábamos, la percepción esa tiene que ser buena. Y nada, Alex te Además, habla de la dice importancia de las que él cargas. ha nacido para estar en la silla y no para correr. Estará tieso, pero eso debe ser la cuarentena. Es que ahora que no puede correr nadie, vamos todos de la espalda jodidos. La ingle es un buen Mira, esto pegado, también correcto. quería Eso es muy bien. comentarlo. Ahora, cuando pase la cuarentena, ¿cuál es tu recomendación como fisio a la hora de empezar a entrenar? Empieza poco a poco, por favor. Empieza poco a poco, porque si no te vas a lesionar. No Y seamos cafres y en cuando se abra la veda de poder salir de casa, vamos a ir todos en tropel. querer hacer lo que no he hecho durante todas estas semanas, porque tengo mi carrera ahora en junio o en julio y tengo que llegar a tope. Si no Correcto. llevas, vamos a estar un mes mínimo por ahora dentro de casa haciendo lo que podemos, y cuando se abra la veda para salir no podemos salir a machete, sino Eso es. con cuidado. Eso es. Hay que evitar eso. Lo que dice Juan, salir a correr a lo loco, no. O sea, hay que ir poquito a poco. Y lo que pregunta Marta, la gestión de cargas durante el confinamiento va en relación también a esto. Es decir, yo quiero, vamos a estar mínimo aquí un mes, muy bien. Me espero un mes en casa, sin correr. Y después tengo que empezar poco a poco. ¿Qué puedo hacer este mes para evitar, eh, cuando vuelva a correr, lesionarme? Pues un buen trabajo de fuerza es una buena forma de mantener mis tejidos a tope para que cuando vuelva y salga de aquí y como una bala me vaya a correr, pues tener ciertas garantías de que no, vamos, que he trabajado para minimizar ese riesgo de lesionarme después, porque si no Mira, es fácil que caigamos. le he puesto en varios ejemplos esta semana a Seila Vilés, ¿sabes quién es? Hombre, sí, no es Seila la bestia. Vilés, una puñetera crack de carreras de montaña a nivel mundial, española, Sí, de catalana. Y es que cada directo que hace, todo lo que dice, yo, Chapo, no la conozco personalmente, pero Chapo, le preguntaron ayer creo que fue y dijo, mi objetivo ahora es trabajar mis eslabones débiles. Yo sé que tengo un pie débil, que nunca lo trabajo porque no tiene tiempo, pues ahora durante este mes estoy a saco a fortalecer ese pie para cuando termine este mes tener un pie súper estable y súper fuerte para prevenir lesiones. Y luego a nivel de rendimiento, mi objetivo ahora es mantener lo que pueda mis adaptaciones y trabajar sobre mis debilidades. Voy a aprovechar todo este tiempo que tengo en casa para mejorar mis debilidades, para que cuando se abra la veda poder volver a más nivel del que tenía. correcto. Y con garantías, porque al final hay que aprovechar ahora el tiempo. Evidentemente, Y yo no dije, puedo ole, irme que al una gimnasio. deportista de este nivel diga eso. Eso es. Esta tía es que es súper disciplinada, es muy Sí, sí. bestia, es muy bestia. Yo he escuchado algunas cosas que ha dicho también. O sea, es súper bestia, no se deja ni un kilómetro a la semana de lo que le toca. O sea, es una crack. Yo por lo Y que le he bueno, oído sí es de que las élite que en los que te puedes poner de ejemplo para decir a los deportistas, mira, porque luego como tiene que hay ir. élites que son élites porque sus padres y sus madres le han dado una genética bestial
y tiene la suerte, como han dicho al principio, de haga lo que haga, no se van a lesionar. Correcto, la genética Pero privilegiada de... la mayoría, por ser élites, no tenemos que creer que lo que está haciendo está bien. Eso es. Eso es. Y aprovechar ahora el tiempo y saber que cada uno, si llevamos tiempo corriendo o haciendo el deporte que sea realmente, yo sé que me gusta mucho ir al gimnasio a hacer pesas, ¿vale? Y sé que mi hombro izquierdo no se mueve como toca. Pues lo mismo, como el que corre y tiene rígido un tobillo. O sea, eso es algo que nunca trabajamos, por lo que hablábamos. El dinero te lo ganas los lunes y entre semana vas de culo. Y entrenas como puedes, cuando puedes, a veces tarde, a veces mal. Y nunca da tiempo a trabajar déficits y a corregir cositas que tenemos que hacer y que son muy importantes para correr con garantías. Por ejemplo, ahora estoy aprovechando los martes y jueves para hacer directos con mis corredores y solo hacemos una clase de ejercicios de pie de preventivos. Porque es algo que sé que durante el año ellos en su casa no van a hacer. Y ahora aprovechamos este mes para que intentar que cojan el hábito, o por lo menos si no consigo que la mayoría cojan el hábito, por lo menos que aprendan a hacerlo y que fortalezcan durante ese mes eso que no suelen hacer. Eso es. Esas cositas son las que hay que trabajar ahora. Y bueno, yo creo que es una buena reflexión el dedicarle ahora tiempo a eso. Y Marta, no intentar ahora mejorar, porque ahora no se puede mejorar porque tenemos que entrenar en casa. Lo que tienes que buscar, mantenerte lo más activa posible y hacer las cosas como hemos dicho al principio, con cabeza. No voy a hacer todos los días HIIT en casa porque me voy a lesionar. Voy a hacer, por ejemplo, 2 días de HIIT y luego otros días voy a hacer fuerza, me voy a mantener así activa y con los 2 días de HIIT ya voy a mantener lo máximo posible esas adaptaciones para que cuando pueda salir a correr haya perdido la mínima forma posible. Pero no a saco todos los días HIIT. Pum, pum, pum. ¿Por qué no? Hay un montón de vídeos por ahí en YouTube, así que hay que tener un cuidado con algunos que no vean. Luego Blanca preguntaba, lo contesto rápido, la rotura de femoral, si alguna prevención antes de entrenar. Pues yo creo que si ya es una rotura que ya se ha llevado el proceso de rehabilitación y está curado y demás, esto se puede tomar para ese ejemplo o para cualquiera. Una buena activación muscular y un buen trabajo de movilidad antes de entrenar siempre te va a ayudar a empezar a calentar en mejores condiciones. Entonces, mover bien las caderas, mover bien la rodilla, mover bien los tobillos, activar un poquito la musculatura y empezar a calentar. Como decía ahí, porque calentar es calentar. No es mover. Vale, ya no hay más. Si alguien tiene alguna última pregunta, porque nos van a cerrar enseguida el directo. A la hora se corta y hay que volver a entrar. Entonces, si queréis una última, aprovechamos. Y si no, le damos las gracias a Miguel Ángel. Un placer. Bueno, aprovechando que estáis aún todos por aquí, todos los que os haya gustado la charla, hacer si queréis un copia pantalla y nos etiquetáis en una historia a mí y a Miguel Ángel. Y todos los que me seguís a mí, seguir a Miguel Ángel porque está colgando todos estos días rutinas de ejercicios para ganar movilidad, para fortalecer estas pequeñas cosas que hemos hablado durante la charla y que os pueden venir muy bien durante estas semanas en casa. A ver, Xavi, ¿qué te dice? Seguiremos probando. El que quería acabar coronándose. Xavi. Bueno, gracias a todos y gracias, Víctor, por la invitación. Nada, a ti.